completa en relación a la alimentación del preescolar y cómo de esta alimentación del preescolar desencadena una lonchera saludable y por último una lonchera que puede ayudar a erradicar la anemia. ¿Qué significa anemia? También vamos a ver y cómo es que se puede reducir esta problemática o prevenir. Entonces voy a pasar a proyectar. Entiendo que sí se puede ver, ¿verdad? Sí. Perfecto. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a iniciar comprendiendo a quiénes o a cuáles son los niños que se les conoce como niños en etapa preescolar, es decir, niños de 2 a 5 años, y esto depende muchas veces del requerimiento energético que tiene nuestro niño, ¿no? En este caso, de 2 a 5 años es un niño que se le entiende que hace parte de el proceso de preescolar, pero hay un preescolar menor, que es un niño menor de 4 años, y un preescolar mayor, que es un niño a partir de los 4 años a los 5. ¿Cuáles son las necesidades nutricionales en un niño? Inicialmente, el crecimiento, por ejemplo, va a tener un ritmo adecuado y en el marco de la alimentación que se le va a dar. Es sumamente importante que comprendamos que el niño hasta los 5 años, todo niño hasta los 5 años, tiene que tener un crecimiento similar. No influyen los procesos genéticos o no influye de alguna forma si mi papá o mi mamá es más bajito, etcétera, porque a veces se tiene esa creencia, ¿no? No, no influye. Lo único que influye hasta los 5 años en el crecimiento es la alimentación, la comida, cómo este niño se está alimentando y la maduración que va a tener en el marco de esta alimentación. Entonces, el ritmo del crecimiento del niño es individual, va a tener un desarrollo, digamos, también en el marco de la actividad física que realice. Además, importante considerar que durante estos 5 primeros años se tiene que garantizar una muy buena alimentación y ya posterior a esta explicación más fisiológica vamos a ver los aportes nutricionales, ¿no? Un preescolar de 2 a 5 años tiene una velocidad de crecimiento un poco más lenta en comparación con el inicio. Por ejemplo, cuando son bebés, vemos que el crecimiento es muy rápido, ¿no? En cambio, de 2 a 5 años el crecimiento es un poquito más lento, sin embargo, es vital para garantizar un buen estado nutricional en el niño en el futuro. Las ganancias de peso pueden estar entre 0,8 a 2,3 kilogramos por año. En relación a la talla, se puede observar también que puede ir alargándose el niño considerando el alargamiento de las extremidades superiores, inferiores y el cuellito del niño. Es importante tener dentro de la alimentación del niño objetivos inicialmente para mantener un estado nutricional adecuado. Sí es importante que los niños puedan continuar con sus controles en CRED, en crecimiento y desarrollo. Por otro lado, mantener un ritmo de crecimiento adecuado, considerando que hasta los 5 años el niño puede presentar desnutrición crónica, que es baja talla para la edad, desnutrición aguda, que es bajo peso para la talla, o desnutrición global, que es bajo peso para la edad. Estos indicadores se miden antes de los 5 años. Por otro lado, también importante que se puedan establecer recomendaciones dietéticas para prevenir enfermedades en la edad adulta, y acá hablamos de evitar los productos ultraprocesados. Y por último, considerar que la alimentación del niño, que el niño tiene que seguir, es una alimentación saludable. ¿Cuáles son los cambios de hábitos que se presentan, por ejemplo, en un niño de 2 a 3 años? Es una mayor relación entre el comer y la autonomía. Es el momento en el cual el niño va a aprender a comer solo, con el cubierto, va más allá de experimentar con las manos, va a tener que implementar hábitos nutritivos y saludables porque sabemos que el niño se empieza a comer con la mano y empieza a tener mayor interacción en su colegio, bueno, en el preescolar, puede compartir cubiertos, etcétera, y ahí puede haber una práctica que puede mermar la salud del niño porque pueden haber contagios de enfermedades infecciosas como la hepatitis A, que es común en los niños en etapa escolar. Por otro lado, se puede desarrollar preferencias por ciertos alimentos y es importante considerar la cooperación activa con
la madre o el acompañante, por ejemplo, en casa, puede ser la abuelita, puede ser la cuidadora, etcétera, para que pueda garantizarse estas preferencias por alimentos naturales. Por otro lado, importante evitar el factor molestia. ¿Qué quiere decir esto? Evitar que se trate de hacer entender al niño que es una molestia, que me pida ayuda, etcétera. No, o sea, hay que tener cuidado con ello. Es normal que el niño en este proceso de autonomía va a generar o va a necesitar ese apoyo por parte de la madre, por parte del padre o de la familia. Y por último, importantísimo, poder establecer reglas en la alimentación. Y acá, por ejemplo, es la importancia de tomar desayuno, la importancia de comer una lonchera saludable, de no intercambiar los alimentos en el colegio, de comer con las manos limpias, etc. La alimentación del preescolar tiene una serie de etapas. Inicialmente se deben consolidar hábitos saludables. Por otro lado, se debe integrar a la familia en la alimentación. Yo no puedo exigirle al niño que toma desayuno solito si es que la familia no lo hace, entonces es importante considerar ello. Además que se empiezan a generar algunas otras acciones ligadas con la actividad motora para la adquisición de la autonomía o de la independencia para comer. Importante considerar que los niños de 2 a 5 años necesitan alimentarse por lo menos de 4 a 5 veces en el día. ¿Cuáles serían esas comidas? Desayuno, lonchera, almuerzo, media tarde y cena. O también puede haber sin media tarde, pero la idea es que se pueda considerar estas veces de alimentación por el crecimiento que debería tener. Importante ofrecer en primer lugar a los niños los segundos, los alimentos sólidos, las mazamorras, postres que pueden estar representados en una fruta y en segundo lugar jugos y etcétera, ¿no? Porque hay que priorizar lo sólido. Importante considerar que el preescolar tiene que tener un autocontrol en las comidas que debe consumir, porque acá es clave poder garantizar que consuma saludable y libre de productos ultraprocesados. Por otro lado, promover la alimentación con alimentos sanos y por otro lado, no obligar a comer. Es necesario recordar que justamente se recordó en la semana pasada y es que al niño no se le premia con productos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque psicológicamente también lo que se está haciendo es reforzar la idea que las noticias felices o las celebraciones se celebran con excesivas cantidades de azúcares o sodios o grasas. Y eso al final va a generar un aprendizaje involuntario que cuando la persona crezca va a relacionar los momentos felices o alegres con productos ultraprocesados y es bien difícil desterrar esa costumbre. En nuestro país se ha generado esa costumbre de forma muy arraigada, por ejemplo, la gaseosa cuando llega la visita o los dulces cuando estoy muy feliz. En verdad hay que evitar este tipo de costumbres porque nos estamos excediendo en las cantidades de azúcares que estamos consumiendo y esto empieza a generar una serie de problemas a futuro con diabetes, con hipertensión o etcétera. Importante considerar estos requerimientos nutricionales. Esto es para tenerlo como cultura general, digamos, pero la cantidad de proteínas que un niño puede consumir en el día es 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Es decir, yo multiplico el peso del niño con 1.2 y ahí me sale la cantidad de proteínas que necesita consumir. Y eso evidentemente sirve para el cálculo de un nutricionista a nivel dietético, pero ¿por qué se menciona? Porque a veces se normaliza que se le dé demasiada proteína al niño, demasiado alimento rico en proteína, y hay que controlar ello, ¿no? Con que tenga una alimentación natural y equilibrada es suficiente. Necesita consumir el preescolar 500 miligramos de calcio al día, 10 miligramos de hierro al día, 460 miligramos de fósforo y el zinc, 10 miligramos, que el zinc, por ejemplo, es un mineral que ayuda al crecimiento. ¿Cuál es el porcentaje de nutrientes que debe tener? De 50 a 60 carbohidratos. ¿Qué significa esto? De 50 a 60% del plato o de la alimentación que recibe en el día el niño está representado por alimentos ricos en carbohidratos o alimentos energéticos como son los tubérculos, los cereales, los derivados, etcétera. Del 25 al 35% de grasas, grasas positivas como los que tienen la palta,
las pecanas, las almendras, el pescado negro, etcétera, y de 10 a 20% en proteínas, que significa todas las carnes y derivados de las carnes, ¿no? Importantísimo considerar que en los niños se considera que hay una mayor demanda de energía, porque en el niño no solamente va la energía al crecimiento, sino también al aprendizaje. El aprendizaje supone también un gasto de energía importante. Esta es la distribución que debe tener el niño en el día, también en su comida. Ya hemos visto de nutrientes, pero ¿qué cantidad del porcentaje del requerimiento energético total del niño que consume en el día significa el desayuno, por ejemplo, representa el 20% de las calorías totales? En el almuerzo, en la lonchera puede ser también el 10%, en la comida, que viene a ser el que representa el almuerzo, del 25 al 35%, en la merienda del 10 al 15% y en la cena el 25%. Aquí dice almuerzo de media mañana, pero esto es media mañana. Acá no va la palabra almuerzo. Y esto es la lonchera, ¿no? La lonchera, que la lonchera viene a ser representado. ¿Por qué? Por un alimento importante. ¿Por qué? Porque rompe de alguna manera con esas largas cantidades de horas que el niño invierte en su educación. Y por otro lado, también considerar que es necesario que se tenga, sobre todo porque se tiene que garantizar la alimentación del niño, incluso en esas horas que a veces en el colegio suelen ser un poco largas, ¿no? ¿Qué características tiene que tener esta lonchera? La lonchera debe ser variada. Debe tener alimentos de los 7 grupos de alimentos, que son los cereales, las menestras, los tubérculos, las carnes, vegetales, frutas y evidentemente la hidratación. Además, debe ser nutritiva esa lonchera. ¿Por qué? Porque aporta energías y además alimentos que ayudan al crecimiento, como son las proteínas, y alimentos protectores, como son las verduras o las frutas. Debe estar integrada por alimentos naturales, alimentos inocuos, porque acá también supone mucho la conservación que va a tener el lonchera. Por ejemplo, ¿qué es preferible mandar al colegio? ¿Huevo sancochado con cáscara o sin cáscara? Lo ideal es que sea con cáscara. ¿Por qué? Porque me tolera mejor el estar almacenado varias horas en la lonchera, por ejemplo, ese huevo. Por otro lado, en verano, por ejemplo, ¿es conveniente enviar un pan con pollo con mayonesa? No es conveniente, porque esa mayonesa se puede echar a perder y termina intoxicando, termina generando un problema gastrointestinal al niño. Por otro lado, adecuado, debe estar adecuado a las costumbres y los recursos económicos que puede tener esa familia para poder brindarle esta lonchera. Y por último, un consumo en compañía. La idea es que se pueda hacer un momento de compartir también esa lonchera. Las partes de una lonchera tienen que tener alimentos energéticos, constructores, protectores y el líquido. Energéticos son todos los alimentos que representan a los cereales o a los carbohidratos. En este caso es el trigo atómico, por ejemplo, bajo en azúcar, el pan, las galletas bajas en sodio y en azúcar, integrales, las babas energéticas, estas de cereales, el choclo, la papa también pueden incluirse en una lonchera. Por otro lado, los alimentos constructores, que son las proteínas como la carne de pollo, la carne de res, el huevo, el pescado, el atún, la sangrecita también va acá, yogur y queso. Alimentos protectores son las frutas y las verduras como la manzana, el mango, la mandarina, la cebolla, el tomate, lechuga. Son alimentos que pueden incluirse en una lonchera. Y por último, los líquidos. Ideal es que se pueda considerar el agua pura, pero de lo contrario se puede incluir algunas hierbas aromáticas como son la manzanilla, el anís, chicha morada o algunos jugos como el jugo de maracuyá. Entonces, esto es para ver lo inicial en relación a una lonchera saludable. Pero ahora vamos a ver qué alimentos o cómo se puede prevenir la anemia, porque son dos temas hoy día. El tema ligado con una lonchera saludable, pero también con qué alimentos se deberían incluir en esta lonchera para erradicar la anemia. Pero antes de abordar la anemia como tal, es importante conocer
qué es. Y la anemia es un trastorno en el cual los glóbulos rojos en sangre están disminuidos. ¿Por qué? Porque la persona puede tener una serie de factores, no solamente el no consumo de alimentos ricos en hierro, sino pueden haber parásitos en la persona, una mala absorción del hierro, etc. Síntomas y signos que pueden haber en las personas, básicamente podemos ver todos estos. En mi niño puede tener anemia, sí, pero ¿cómo yo puedo detectar que tiene anemia? Inicialmente se determina con un examen de hemoglobina. Se tiene que hacer un examen de hemoglobina para determinar si tiene anemia y ahora vamos a ver los parámetros para saber si mi niño tiene anemia o no. Sin embargo, si yo veo, por ejemplo, que mi niño no tiene hambre, que está irritado, que tiene un rendimiento físico disminuido, se cansa rápidamente, tiene fatigas, mareos, dolores de cabeza, está viendo alteraciones en su crecimiento, ese niño puede tener anemia. Son signos que me indican que el niño puede tener anemia, pero yo tengo que descartarlo con un examen de hemoglobina. ¿Qué más puedo ver? La piel y las membranas y mucosas pálidas, el típico que le hacen así en el ojo al niño y en la parte de acá, esta mucosa, si está muy pálida, puede tener anemia este niño, pero puede. Todo se determina a través de un examen de hemoglobina. ¿Qué más? Las uñas quebradizas, el pelo delgadito, ralo, que se cae fácilmente. ¿Qué más? La pica. ¿Qué significa la pica? La pica es una enfermedad, digamos, que se presenta en niños que tienen deficiencia de algunos minerales. Entonces puede ser, por ejemplo, que el niño empiece a comer tierra y pasa. O en las embarazadas también pasa. Agarra tierra y se la come, se la mete a la boca y empieza a masticarla o empieza a tratar de morder las paredes y así, como corroyendo la pared. Esto pasa en niños que tienen deficiencia en hierro, así que atentos a eso. A veces lo hacen de forma escondida, pero no necesariamente lo hacen de traviesos, sino también puede ser por una deficiencia de algún mineral. ¿Qué más puede pasar en mi niño si tiene anemia? Puede tener taquicardias, puede presentar una dificultad para respirar si la anemia ya es demasiado grave y además un desarrollo psicomotor disminuido. ¿Cuáles son las consecuencias de la anemia en mi niño o en niños en general? Inicialmente, una consecuencia en la capacidad intelectual que va a tener. No solamente va a tener un bajo rendimiento en la escuela, sino también en el desarrollo motor. Es un niño que va a demorar en caminar, demorar en tener ese desarrollo que debería darse mucho antes. Y por otro lado, puede disminuir las defensas. También una persona con anemia está expuesta a diferentes infecciones y enfermedades que podrían afectar su bienestar, incluso podría llevar a la muerte a ese niño. Por ejemplo, un dengue hemorrágico, ese niño tiene anemia, puede fallecer fácilmente porque ese dengue hemorrágico va a bajar los niveles de hemoglobina que va a tener. Entonces, ¿yo cómo puedo evaluar? Las palmas en la mano, por ejemplo, cierra así las manos y abre y no se pone tan rojita la mano. Cuidado con eso, la palidez de las mucosas oculares, sequedad en la piel, dorso de muñecas y antebrazo, caída de cabello. Pero yo debo diagnosticar la anemia en un niño de esta manera, identificando con examen de hemoglobina. ¿Cuánto debe tener de hemoglobina un niño para yo decir que no tiene anemia? Hoy han cambiado los parámetros y yo estoy citando acá los parámetros adaptados a lo que la Organización Mundial de la Salud hoy nos dice en el marco de directrices para medir la hemoglobina, porque hemos cambiado para que estén actualizados. Todos estemos actualizados en relación a esta nueva norma técnica que ha salido este año, ha salido el mes pasado. Anteriormente, cuando el niño tenía menos de 11 gramos por decilitro de hemoglobina, se mencionaba que tenía anemia. Sin embargo, hoy, en niños de 6 a 23 meses, es decir, a 2 años, si el niño tiene menos de 10.5 gramos por decilitro de hemoglobina, tiene anemia. Antes era 11 este dato, ahora es 10.5.
Un niño de 24 a 59 meses, ahí recién ya es menos de 11. Y un niño de 5 a 11 años, menos de 11.5. Entonces vamos viendo. Si yo tengo en mi colegio, en mi salón a un niño menor de 5 años, entonces el niño de, digamos, desde los 2 años hasta los 5 años, ¿cuánto debe tener? Más de 11 de hemoglobina. Para tenerlo en cuenta, estos son los últimos parámetros, pero si yo tengo un bebé o si por ahí estoy cercana, digamos, a un niño que está en sus 1000 primeros días, considerar estos diagnósticos que han cambiado. Ahora han cambiado y acá vemos qué significa anemia severa, moderada y leve, ¿no? Porque también hay tipos y evidentemente va a demorar en recuperar este niño la hemoglobina. ¿En cuánto tiempo se puede recuperar el niño? Con una suplementación se menciona que son mínimo 6 meses. Sin embargo, es necesario que consideremos la identificación del diagnóstico para recién el médico me pueda dar esa suplementación correspondiente. ¿Cuáles son los requerimientos de hierro que tiene un niño? Importante que tengamos en cuenta. Por ejemplo, niños y niñas de 6 meses a 8 años necesitan consumir 11 miligramos de hierro al día. Niños y niñas de 9 a 13 años de edad, 8 miligramos de hierro. Van disminuyendo sus necesidades de hierro. Un adolescente de 14 a 18 en mujeres necesita 15 miligramos de hierro y en varones 11 miligramos de hierro. Gestantes necesitan 30 miligramos de hierro por justamente la condición de gestación. Y las mujeres en etapa de lactancia 15 miligramos de hierro. Estos también son parámetros actualizados. Pero ¿qué alimentos tienen estas cantidades de hierro que realmente pueden cubrir las necesidades de mi niño? Recordemos que por lo menos se necesita cumplir una ración de 2 cucharadas de alimentos ricos en hierro. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que tienen mayor cantidad de hierro en 2 cucharadas? La estrella es la sangre de pollo. La sangre de pollo cocida tiene 8.9 miligramos de hierro en 2 cucharadas. Entonces, prácticamente ahí me estaría cubriendo las cantidades de hierro que necesita un niño, por ejemplo. ¿Cuál es el segundo puesto de un alimento rico en hierro? El vaso de res. Luego sigue el riñón de res, luego el hígado de pollo, luego el charqui y acá vemos toda la cantidad de alimentos. Entonces, importante que tengamos en cuenta estos requerimientos para yo brindarle 2 cucharadas de estos alimentos en la alimentación de mi niño. Ahora, es importante considerar que la anemia es un problema de salud pública, un problema que hoy en día está afectando a 4 de cada 10 niños en Perú. Y he puesto esta gráfica para tenerlo como referencia, para que todos tengamos a la mano la información de la cantidad de anemia que tenemos a nivel nacional. ¿Y cuál es la región que tiene mayor cantidad de anemia? Lamentablemente es Puno, ¿no? Puno tiene el 70% de sus niños con anemia, niños menores de 3 años. ¿Cómo estamos en Lima Metropolitana? Lima Metropolitana, a ver, busquémosla, está acá. Tiene el 34.7% de sus niños con anemia. Y lamentablemente en Lima hemos incrementado en 0.8 puntos porcentuales este año en anemia, pero nunca es tarde, ¿no? Siempre es importante garantizar que la alimentación en mis niños, yo debo garantizarla, priorizarla para que se pueda erradicar estas problemáticas y al fin y al cabo se pueda garantizar que tengo un aprendizaje adecuado, porque ya vimos las consecuencias de la anemia. Es que el niño se quede dormido en clase, no aprenda y no tenga un desarrollo psicomotor. Y el daño cerebral es pues irreversible si es que el niño crece con anemia o crece con desnutrición crónica y es importante evitar este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, con eso terminaría la capacitación del día de hoy. Muchas gracias por la escucha y quedo atenta a diferentes preguntas que se puedan hacer. Gracias.
Gracias, estimada Jessica. Realmente es súper importante el haber puesto este tema dentro del módulo de aprendizaje y que sea desde el lado del Colegio de Nutricionistas de Lima, con los expertos en la materia, quienes puedan dar luces a todas las docentes que están acá sobre esta problemática que era infaltable este tema dentro de un módulo para formar a docentes y auxiliares en educación inicial, porque en la convivencia diaria, en las dudas permanentes, en la problemática constante que tenemos que resolver como encargadas de aula es esta, ¿no? El tema de la nutrición, orientar a los papás en el tema de las loncheras, parecería un tema zanjado en el ambiente de educación inicial, pero no lo es. En estos tiempos donde se pretendería que los padres de familia, que los adultos cuidadores tengan muchos recursos y conocimientos, nos seguimos enfrentando a loncheras que no contribuyen al crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Muchas gracias, Jessica. Si hay alguien que de repente quiera intervenir, levanta la mano para poder activarle su audio, por favor. Si me permite, Erin, justamente veo varias preguntas, tal vez puedo ir respondiéndolas. Perfecto. Bueno, hay una pregunta bastante interesante en relación a por qué han cambiado los parámetros, ¿no? Y justamente este es una nueva actualización que se ha dado por parte de la Organización Mundial de la Salud, es decir, no ha sido una decisión de nuestro país y nuestro país ha adaptado sus normativas en el marco de estas adaptaciones que ha dividido la medición de niños en rangos más pequeños, ¿no? Ya no es niños de 6 meses a 36 meses, sino es niños de 6 a 24 meses y ahí ha disminuido el parámetro para la medición de la anemia. Sin embargo, es importante considerar que seguramente el próximo año va a parecer que la anemia ha disminuido, ¿no? Pero es por estos parámetros, porque han disminuido el parámetro para la medición de la anemia. Entonces, los niños que antes tenían anemia, menores de 2 años, ahora posiblemente ya no aparezcan con anemia. ¿Por qué? Porque han podido superar esa valla, ¿no? Entonces, es una disposición que la Organización Mundial de la Salud le ha brindado a los países, pero ahí también menciona un tema importante y es que menciona que si un país tiene más del 40% de sus niños con anemia, es un país que tiene una anemia, es un país con un problema de salud público grave, ¿no? Entonces, nuestro país, lamentablemente, con la anemia está en una situación de salud pública grave. Entonces, para tenerlo en cuenta ahí, muchas gracias por la pregunta. Luego, hay otra pregunta sobre las bebidas rehidratantes. Es bien interesante esta pregunta porque se recomienda que por lo menos en los preescolares no se le brinde este tipo de bebidas porque estas bebidas pueden tener una excesiva cantidad de azúcar. Entonces, recordemos que las bebidas rehidratantes más que nada va para niños que han podido ser mayores, pero que tienen un gasto energético mucho mayor cuando se habla de deporte, no de actividad física, sino de deporte. ¿Cuál es la diferencia? La actividad física es lo que la persona puede realizar al aire libre, sin reglas, sin que sea una competencia, pero el deporte muchas veces está ligado con la competencia y es más gasto energético, digamos, el que realiza. Entonces, no recomendaría bebidas rehidratantes todavía en un preescolar porque podría significar una gran cantidad de azúcar que se le puede estar dando. Importante evitar también las bebidas energizantes, como, bueno, no voy a mencionar marcas, pero son unas bebidas que son pequeñitas y que te dan energía o te dan alas que salen en los medios de comunicación, a veces salen estas publicidades. Esas bebidas para nada se debería dar porque estas sí podrían significar, además de una excesiva cantidad de azúcar, otro tipo de aditivos alimentarios que podrían dañar la salud cardiovascular de nuestros niños, a tener cuidado con eso. Luego, una pregunta bien interesante que me da pie a hablar de los antinutrientes que podrían bloquear la absorción del hierro. Es cierto que las infusiones podrían de alguna manera evitar la absorción del hierro. Hay algunos productos que sí podrían interactuar en la absorción del hierro. Por ejemplo, yo debería evitar
comer un pan integral con un alimento rico en hierro, porque esa fibra puede evitar la absorción del hierro. Entonces, inicialmente, ¿qué alimentos podrían evitar la absorción del hierro? Alimentos integrales. Por otro lado, alimentos ricos en calcio. Si es que yo, por ejemplo, le doy un pan con sangrecita y una taza de leche, el calcio que tiene esta leche sí podría interactuar con la absorción del hierro porque tienen la misma puerta de entrada. Es como que yo sea hierro y yo tengo un gemelo que es calcio, no vamos a entrar los dos por la misma puerta. Entonces, o se absorbe uno o se absorbe otro, y el que no se absorbe se excreta por la orina. Entonces, los alimentos ricos en calcio también podrían evitar la absorción. En el caso de infusiones, más que infusiones, son dos, digamos, hay responsables que podrían evitar la absorción de hierro: el café y el té. El té y el café, la teína y la cafeína podrían afectar la absorción del hierro también. Entonces, a tenerlo en cuenta para no combinar estos alimentos o estos productos. Y bueno, ahí también las gaseosas que tienen cafeína también podrían evitar la absorción del hierro. Luego estoy buscando más preguntas. Consecuencias de la anemia son irreversibles, así es. ¿Cuántas veces al año se puede hacer el examen de hemoglobina? Se considera que el examen podría tener una vigencia de 4 meses, ¿no? Entonces yo le podría hacer 3 veces en el año, pero por chequeos a veces se les hace 2 veces al año según el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el niño, si tiene un tratamiento de anemia, 6 meses va a durar ese tratamiento y le van a volver a hacer el examen para hacerle seguimiento, pero tendría que tener una vigencia mínima, o mejor dicho, máxima de 4 meses, ese análisis que se puede dar. Pero siempre es importante hacerle el análisis, no presumir que tiene anemia y darle suplementos sin saber que tiene anemia, porque eso también podría desencadenar una inflamación en el cuerpo del niño. O sea, si el niño tiene anemia o tiene riesgo de caer en anemia, podrían recibir una suplementación de prevención o de tratamiento, pero no presumir que tiene anemia sin hacerle el análisis, porque después podría también de alguna manera mermar la salud de nuestro niño, ¿no? Entonces, a tener en cuenta mucho ello. ¿Realmente la anemia afecta al cerebro? Sí. La anemia significa que no existe mucha cantidad de glóbulos rojos en el cuerpo. Entonces, ¿qué hacen los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos que transportan el oxígeno. Entonces, cuando el glóbulo rojo está disminuido en el cuerpo, cuando los eritrocitos, que son las células de los glóbulos rojos, están disminuidos en el cuerpo, no hay muchos eritrocitos, no hay mucha hemoglobina que lleve oxígeno a todo el cuerpo. Y uno de los principales órganos que necesita oxígeno es el cerebro. Entonces, el cerebro empieza a tener una deficiencia de oxígeno y empieza a tener un daño cerebral. Sí, hay un daño cerebral con la anemia. Entonces, no es algo que nos inventemos, no es algo que se crea, sino es algo que es real. Y se ha comprobado ya con varios estudios que los niños que tienen anemia tienen un desarrollo psicomotor mucho menor porque ese cerebro no está abasteciéndose de la cantidad de oxígeno que debería. Entonces, importante ello. Y sobre todo en los 3 primeros años es importantísimo que el niño no recaiga en anemia o no tenga anemia, porque se forma más del 80% del cerebro en ese tiempo nada más. Entonces, imagínense, necesita el niño estar bien nutrido, ¿no? Y es a partir del 6.º mes en donde baja la hemoglobina, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos niños de 6 a 3 años, el 43.1% con anemia, los niños de 6 a 8 meses en nuestro país, en ese rango de edad, el 62% tiene anemia. O sea, compárenlo. Niños menores de 3 años, el 43.1%, pero niños de 6 meses a 8 meses, 62% de anemia. ¿Por qué? Porque es el pico de la anemia en esa edad, porque baja las reservas de hierro, porque empieza su alimentación complementaria, empiezan nuevos cambios en el niño y se necesita garantizar ahí que coma alimentos ricos en hierro. Por eso es importantísimo el chequeo mensual en el CRED,
la hemoglobina, y también se brinda hierro preventivo, es decir, para que no caiga en anemia el niño. ¿Cada cuánto tiempo se le puede realizar la prueba? Justamente eso ya lo había comentado. ¿Con qué se debe endulzar o realizar los postres de los niños? Sí, si es un niño ya mayor de 1 año, se podría incluir, por ejemplo, miel, no hay problema en ello, pero ya mayor de 1 año, porque menor de 1 año, si yo le agrego miel, podría desencadenar alergias. Mayor de 1 año podría incluir miel, evitar edulcorantes o evitar el azúcar lo más que se pueda. La miel, si bien es cierto, también es dulce, pero es un azúcar más natural, porque el azúcar que tiene la miel es intrínseca, no es azúcar añadido. La diferencia es que el azúcar de algo natural como la fruta o la miel es algo que viene en su propia composición. No es que alguien viene en un laboratorio y le agrega el azúcar. Es muy diferente al azúcar que tiene la gaseosa o que tiene el frugos o que tiene las bebidas energizantes, porque son azúcares añadidos, se le llama, ¿no? Además, el azúcar de la miel se llama fructosa. Entonces es un azúcar más digerible o mejor metabolizada por el organismo en el niño, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe cocinarse las verduras? Lo ideal es blanquearlas, ¿no? O hacerlas al horno. Cuando la verdura se sancocha demasiado, se pierden las vitaminas. Entonces, lo ideal es o hacerlas al vapor o hacerlas al horno o blanquearlas. Por ejemplo, el brócoli, cuando ya esté hirviendo el agua, lo paso solamente unos minutitos y ahí lo saco, ¿no? Para que esté medio crudito también. Debería tener un programa de colegios. ¿Qué tipo de yogur es recomendable? Yo recomendaría los yogur que son probióticos y prebióticos y sobre todo que tengan que mantenerse en el refrigerador, ¿no? Porque a veces hay esos yogur que son pequeñitos, pero no los mantienen todo el tiempo en el refrigerador. Y lo ideal es que sí estén en la refrigeradora y los yogures que son más naturales. Los más naturales te duran menos, te duran 4 días, 5 días, pero son los mejores. Sí que son mejores porque no tienen preservantes y son probióticos y prebióticos también. Es muy... Ya, el yogur. Ya, las galletas Nucriache, que veo la pregunta ahí, son galletas ricas en hierro. Sin embargo, es importante considerar que no basemos la alimentación de nuestros niños solo en galletas, ¿no? Es importante darles alimentos de origen animal porque recordemos algo. Si bien es cierto, yo necesito proteínas y hierro en mi cuerpo, ¿para qué necesito la proteína? La proteína, la transferrina, es como el carrito en donde el hierro va, digamos, adentro de la transferrina. Esa transferrina es una proteína. Entonces yo también necesito proteína para evitar la anemia. Y proteínas hay en el hígado. El hígado tiene, además de hierro, proteínas. No es importante considerar ello. Para tenerlo presente, ¿no? Tanto proteína como hierro debo garantizarlo. No, no está mal si es que la hemoglobina está más del rango que hemos creado, porque es adecuado, digamos. Lo peligroso es que esté disminuida. Hay una pregunta que no la estoy entendiendo. ¿El agua hervida no es buena porque ya no tiene oxígeno? No, no entiendo mucho esa pregunta. Si la podría explicar mejor. Pero el agua hervida no hay ningún problema en esta. No sé. El tema del oxígeno no lo entendí muy bien, pero el agua hervida sí se puede consumir. Hablan del tema del vegetarianismo, ¿no? Sí, bueno, lo ideal es que en nuestros niños no evitemos las proteínas de origen animal, porque la misma norma técnica de lucha contra la anemia nos lo dice. O sea, en Perú nos basamos en las normas técnicas que dicen el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud claramente dice que un niño debe consumir alimentos de origen animal y ricos en hierro. Sí se puede conseguir el hierro por otros alimentos que son de origen vegetal, pero el hierro es menos biodisponible, es decir, se absorbe en menor proporción. Entonces necesita comer mucho más lentejas, por ejemplo, para absorber mayor cantidad de hierro
en comparación con el hierro que está biodisponible en la sangrecita, en el bofe, en el hígado. Entonces, a tenerlo en cuenta. Creo que esas son todas las preguntas que he leído. Sí, muchas Perfecto. gracias. Gracias. Chicas, ¿les parece si encendemos la camarita? Porque me he dado cuenta que durante estas sesiones no tenemos registro y sería bonito ir a... Ah, Yolanda, muy bien. Vamos a encender las cámaras para hacer unas capturas. Ahí están las maestras. Ahí están, qué regias. Muy bien, vamos a hacer las capturas de pantalla. Muy bien. Voy a ir de una vez compartiéndolas en el chat. ¿Por qué no me sale? Espera un momentito. A ver, creo que la voy a tomar desde acá, desde el celular. A ver, yo también voy a encender la cámara. ¡Ay, cómo se arreglan las maestras! Lo máximo. Lo máximo. Vamos a hacerlo por acá. Ahí está. Un momentito que ahorita viene la siguiente, porque desde el celular me salen varias pantallas. No se me vayan, ahí está. Oh, veo muchas maestras conocidas, muchas colegas con las que he trabajado, directoras también, muchas chicas de los PRONOEI, donde hacen un trabajo tan interesante, tan bonito, muchas maestras que están en el medio de transporte, pero no se pueden perder su sesión de los sábados, lo máximo, chicas. Ahí está, aquí voy. ¡Wow! Puras chicas. Jessica, mira, ve, aquí estamos todas las profes empoderadas. Maricruz, enciende tu cámara, Maricruz, que ya ahí está, ya Maricruz encendió su cámara. Ahí está, Ofelinda, qué guapa. Ahí está. Para todas las que son mamitas, que tengan mañana y siempre un bonito día. A aquellas que no son mamás, pero que demuestran todo su amor a sus niños en los espacios desde donde les toca estar. También un cariñoso saludo. Ahí está la Cuna Niña María, la Cuna Mercedarias, presente, todo ese equipo municipal. Wow, chicas, somos un montón. Si hay alguien que me puede ayudar, alguien que esté en laptop y pueda tomar también las capturas, le agradecería. Ya las demás no están encendiendo sus cámaras, no hay problema, no hay problema. He tomado hasta las que han encendido. Muy bien, chicas. Entonces estamos en contacto. Les voy a pasar el videíto una vez más. Gracias, estimada Jessica, y que pasen un bonito Día de la Madre a todas. Muchas gracias. Feliz Día de la Madre a todas. Gracias, Evelyn.